estar con el ingeniero Juan José Grijera Naón, presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, en una nueva jornada. Estamos en el Partido de Magdalena, en el establecimiento La Trinidad de la familia Pertino. Un gusto y bueno, volviendo a las jornadas presenciales, ¿no? Luego del impasse de la pandemia. Bueno, exactamente, bueno, el gusto es mío estar acá y con ustedes. Y sí, es fundamental. En abril pudimos reiniciar las actividades en el territorio, como decimos nosotros, y atendiendo que el Instituto es federal en distintos lugares del país. Hemos estado en Misiones con jornadas de jóvenes, en Córdoba, en Santa Fe, en provincia de Buenos Aires, tanto con jornadas a campo como esta y con los encuentros de jóvenes. Y cada uno nos ha bajado de 400 a 500 personas, o sea que, y vemos también la avidez del público, que está reflejada en la cantidad de gente que concurre, de intercambiar, y para nosotros es sumamente importante porque también nosotros de esa forma captamos cuáles son las necesidades, las inquietudes, llevamos lo que entendemos que hay que mostrar, por ejemplo en esta jornada de campo de hoy, lo que es un campo difícil por la zona y cómo se puede hacer una ganadería rentable, una ganadería eficiente. Esa es la idea en todas las reuniones, mostrar in situ qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede adaptar y también ver cómo se intercambian ideas entre los asistentes. La actividad del instituto justamente es la promoción de la carne vacuna, está en el exterior y con mucha presencia en el país, ¿no? Bueno, sí, en el país fundamentalmente en jornadas como esta, pero también en redes sociales, que es la forma actual de estar presente y que también se aplica en el exterior, porque eso implica permanencia, es decir, estar todos los días y con mensajes determinados en el país. Todo lo que hace a evaluación de hábitos de consumo, de acuerdo al segmento etario. Recién hubo una charla al respecto, bastante interesante, y también con aspectos que a veces hay que defender el producto frente a movimientos veganos o vegetarianos que lo critican, pero no con bases serias o científicamente defendibles. Entendemos que son formas de vida y de consumo que no las atacamos, pero sí la forma en que se ataca el producto carne, que es un producto noble, como nutricionalmente sumamente importante y bueno, que tiene que estar, entendemos nosotros, en la dieta normal como otro componente de la dieta. Bueno, Juan José, le agradecemos la atención y lo felicitamos por la convocatoria hoy de esta importante reunión en nuestra zona. Bueno, es todo un equipo de trabajo, no es una cuestión personal, sino felicitar al instituto y agradecerles a ustedes esta posibilidad de comunicarme. Bueno, el gusto de estar ahora con el ingeniero Ernesto Juan Maletti, director de INTA Cuenca del Salado, en esta importante reunión organizada por el IPCBA con la participación de INTA también, en esta alianza estratégica, así le llamaron, creo, en la presentación. Sí, efectivamente, muy contento y muy agradecido porque nos han abierto las puertas nuevamente en un campo en Cuenca del Salado. Nosotros desde INTA Cuenca del Salado, con el IPCBA en particular, tenemos una gran historia compartida de muchos años, en las cuales muchas de las investigaciones que nosotros venimos desarrollando en los campos experimentales de la experimental, sea en las armas, en las Colonia Ortiz Basualdo particularmente, y en la chacra experimental integrada Chascomús, junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia, venimos desarrollando actividades de investigación muy hermanadas con el IPCBA a través de las compulsas de investigación, ¿no? En este sentido, creemos que hay que fortalecer la articulación público-privada, la articulación público-pública con las universidades, con las escuelas agrarias, agrotécnicas de la región, y por supuesto con las familias de productores, ¿no? Con los productores que estén asociados en las distintas entidades de cada pueblo, porque
el INTA es un actor clave en lo que es el desarrollo de tecnologías y de conocimientos, pero no lo puede hacer solo, ¿no? Es necesario que nosotros demos una vuelta de tuerca y articulemos fuertemente con los productores para poder cambiar y transformar el territorio, y esto implica adoptar tecnologías de procesos que involucran sí o sí al productor, generando parte del cambio, ¿no? Justamente Chascomús tiene uno de los equipos de trabajo de Cuenca del Salado más numerosos y más profesionalizados, y la chacra experimental integrada nos permite generar innovaciones y generar espacios de encuentro en donde los productores se acercan a lo que nosotros estamos aprendiendo a través de las investigaciones y los ensayos a campo. Y para nosotros es clave que esta articulación no se corte, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu atención y te dejamos que sigas disfrutando de este lindo día. No, muchas gracias a vos. Bueno, el gusto de estar ahora con el licenciado Miguel Pertino, el dueño de casa en esta jornada a campo del IPCBA. Un gusto, Miguel, y te felicitamos por la muy buena reunión y convocatoria en el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos muy contentos con la repercusión, con la cantidad de gente que vino. La verdad, le queremos agradecer mucho al IPCBA y a toda la gente de la zona que vino a visitarnos. Bien. Bueno, comentanos un poquito, hiciste la presentación en esta jornada y contaste un poco cómo están produciendo, cómo están trabajando en el campo. Si podés, te pido que nos resumas acá en el micrófono. Bueno, sí, básicamente yo lo que conté es cómo se fueron dando los pasos desde que compramos el campo en el 85, cuando yo apenas tenía 2 años. Primero hubo que poblarlo, después nos dedicamos a erradicar enfermedades que hay en la zona, empezamos a mejorar el manejo, empezamos a implantar pasturas, a fertilizar, y después nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era producir los kilos más caros que podíamos, y a partir de eso vimos 2 líneas de trabajo, una en Angus con la cría y venta de reproductores, que empezó porque nosotros queríamos reproductores que se adapten a la zona, y veíamos que lo que traíamos de otros lados era muy lindo, pero no funcionaba de la manera que nosotros necesitábamos. Entonces un poco con eso fuimos logrando animales bien adaptados a nuestro planteo, y se fue dando solo que otros productores empezaron a comprarnos. Entonces ahí empezamos un camino de mejora genética, de buscar datos objetivos para poder elegir los animales que queríamos, y bueno, ese camino nos llevó a que hoy estamos vendiendo 180 toros por año más o menos. Bien. Cuando yo empecé a trabajar, contaba una anécdota que el primer año yo decidí subir la carga, el primero, el segundo año, y después vino la sequía del 2008-2009, y ahí me di cuenta que no es cuestión de tener carga nada más, sino es producir pasto y convertir pasto en carne. Ese es nuestro principal negocio. Nosotros podemos aumentar la carga por muchos métodos. Uno es con concentrados, con feedlot, que son números ajustados, y la verdad que lo que encontramos es que produciendo pasto y convirtiéndolo en carne es la mejor manera de poder ganar plata. En definitiva, somos una empresa que busca ser sustentable, pero también que sea nuestro sustento económico. Nosotros vemos que seguir aumentando la carga y la producción conlleva un riesgo importante. Lo estamos viendo este año, después de un año entero de sequía, cómo nos tuvimos que ir ajustando, teniendo que hacer corrales de recría para las hembras, y vemos que el aumento sistemático de la carga tiene un techo. Por ahí podemos aprovechar años mejores con cargas variables, ¿no? Teniendo buenas reservas forrajeras, pero estamos en un número que es lógico, y que entonces, por nuestra inquietud de seguir creciendo, vemos que hay 2 caminos: o crecer horizontalmente en otros campos, que es difícil porque es un mercado que está bastante competido, no somos los únicos que lo quieren hacer, y el otro es empezar a vender productos más caros, salir del commodity, salir de ser tomadores de precio y tratar de ponerle un poquito más de valor y de defender lo que nosotros producimos acá.
Bueno, el gusto de estar ahora con el ingeniero Sebastián Valiente de INTA, y tu tema en esta jornada fue estrategias de suplementación en vacas de cría. Ahora te pregunto, en este año tan complicado que venimos de una sequía, ¿qué podemos hacer, ¿no?, en esta situación crítica? La verdad que el año viene mal. Y vino mal el año pasado también, con muy pocas precipitaciones en primavera. Tuvimos una lluvia muy grande en enero, pero después se cortó otra vez. Llovió el 40% que tiene que llover un año convencional en otoño, que muchas veces es el pasto que condiciona para el invierno. Con lo cual entramos sin pasto y hay el triple de heladas con un año convencional. Con lo cual el panorama era malo, es malo. Pero bueno, estamos a tiempo de poder revertir la situación, o por lo menos de atenuar el impacto que podemos tener en los rodeos de cría. Podemos encontrarnos con dos situaciones, en que uno tiene rollos reservados de algún año o algún tipo de forraje de muy mala calidad pero con volumen, donde tenemos que pensar en algún tipo de suplementación proteica. La suplementación puede ser que la podemos dar todos los días, o podemos jugar un poco con darla 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, como para que eso va a hacer que la proteína que le agreguemos al rumen va a mejorar la digestión de la fibra, eso va a aumentar el consumo de los animales y vamos a tener más nutrientes disponibles para que ese animal pueda estar mejor. Si nosotros tenemos una pastura o campos naturales que empiezan ahora a salir alguna especie de invierno, sabemos que lo que tenemos que aportar es energía, ya no hace falta la proteína, sino que podemos pensar en dar algún kilito o 2-3 kilos de maíz, o directamente suplementar con heno de buena calidad. ¿Sí? Eso lo que vamos a hacer es también repercutir en la mejor nutrición de la vaca, que va a estar destinado puntualmente a la producción de leche. Lo que estamos viendo es que una suplementación en los primeros meses de lactancia, la vaca de cría destina directamente eso, mayor producción, o sea, mayor oferta de nutrientes a la producción de leche, donde impacta directamente en los pesos al ternero al destete y destina a cortar el puerperio. Nosotros lo que vimos con ensayos realizados durante 75 días, a partir de los 15 días de parido hasta los 90, es que tuvimos 20% más de vacas ciclando al momento de los 45 días posparto, y lo que vimos también es que producen el 30% más de leche, teniendo, no sé, casi 20 kilos de ternero cuando termina la suplementación, y eso se acentuó al destete, teniendo casi 40 kilos más de terneros al destete. Con lo cual estamos a tiempo todavía de actuar. Lo que tenemos que hacer son números. Hoy en día, con el maíz, la verdad que se puede incorporar algún tipo de suplementación, y si buscamos hay pellets que también dándole 1 kilo por día podemos llegar a revertir esa situación. Siempre digo que esto hay que hablarlo con el asesor o el profesional que lo asista en el campo, pero bueno, estamos a tiempo y hoy en día hasta ahora los números se pueden ser favorables. Bueno, y al final de la charla diste algunas consideraciones para tener en cuenta y poder seguir, ¿no?, en pos de mejorar el estado del animal. Sí, lo que tenemos que siempre evaluar es el estado corporal del animal, el forraje que disponemos en cuanto a calidad y cantidad, y después cómo está la aparición. Si nosotros tenemos el 100% de la aparición, ya por la fecha que estamos tendríamos que estar cerca a la finalización, o si no tenemos muy concentrado el servicio y todavía nos queda, podemos iniciar una suplementación preparto o esperar a que paran y empezar. O sea, podemos jugar un poco con la planificación. Después lo que tenemos que tener en cuenta es el costo-beneficio. Nosotros sabemos que los costos pueden variar a la semana que viene, pero bueno, hoy en día, con los costos que tenemos, sabemos que una suplementación entre preparto y posparto podemos aspirar a tener entre 10 y 30 kilos más de ternero y aspirar a unos 20 puntos o 30 puntos más de terneros cabeza. ¿Sí? Muchas veces podemos preñar, pero se nos va la preñez a la cola y nos puede pasar factura el año siguiente. Si cuidamos un poco la nutrición, podemos garantizar en mantener esa situación. Y después combinarla. Hoy en día tenemos el uso de sincronización de celos o de alguna hormona que pueda ayudar a sacar a la vaca del anestro, que muchas veces potencia toda la suplementación, ¿no? Si nosotros podemos encontrar ese equilibrio entre mejorar la nutrición ahora y además poder aplicar algún tratamiento de eso, me parece que el éxito del sistema, o por lo menos de las preñeces, está garantizado. Bueno, Sebastián, te agradecemos la atención. Ustedes,
vamos a conversar con el ingeniero agrónomo Adrián Bifaretti, jefe de promoción interna, quien fue otro de los disertantes. Su tema fue el marketing de la carne, sobre todo en las nuevas generaciones. Comenzó su charla con la incógnita de si estamos o no en la era vegetal. Desde el IPCBA periódicamente realizan monitoreos sobre el consumo de carne para poder elaborar estrategias que permitan llegar a los consumidores para alentar la inclusión de la carne vacuna en la dieta de los argentinos. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta jornada del IPCBA aquí en Magdalena. Es cierto, nosotros estamos viendo un cambio de tendencias de consumo en donde mucha gente, y sobre todo mucha gente joven y las mujeres, se empiezan a volcar a conductas alimentarias que van reduciendo el consumo de carnes, no solo carne vacuna, sino otras carnes, o directamente van abandonando el consumo de carne. Entonces, en un país como el nuestro, que además de las limitantes económicas que tiene el consumidor, que dificultan un poco el acceso a la carne, también se manifiesta este fenómeno. Yo siempre digo lo mismo, no como una moda o como algo pasajero, sino como algo que llegó para quedarse. Y por eso, desde un instituto que se dedica a la promoción o al marketing de carne, la importancia de hacer estudios de mercado que nos permitan ir midiendo de alguna manera cómo se va dando esto en nuestro país, ¿no? Sí, hay gente, que adopta posturas extremas como los veganos o los vegetarianos, que en nuestro país son un 7% para ponerle un número, pero hay un 25% de la gente que es flexitariana hoy, así que de alguna manera, a pesar de comer de todo, van reduciendo el consumo de carne. Y ese es un segmento de mercado o un segmento de la población que al instituto le interesa mucho, porque mucha gente deja de comer carne a veces por las creencias o falsas creencias o mitos o prejuicios de que van a tener una alimentación más saludable. Y siempre nosotros, cuando analizamos el producto desde lo nutricional, desde el contenido de minerales, de vitaminas, de proteínas, bueno, es un producto que los mismos nutricionistas muchas veces no recomiendan borrarlo de un plumazo de una dieta, ¿no? Nosotros vamos siempre por un equilibrio, una dieta ordenada, y considerar a la carne como un ingrediente más, ¿sí? Sin llegar a una postura extrema, que muchas veces las posturas extremas llevan a situaciones de salud difíciles de controlar y de mantener, ¿no? Si alguien adopta una dieta vegana, debería por lo menos hacerse análisis clínicos rutinarios, permanentes, muchos de ellos que no están en los habituales. Debería estar asesorado por un profesional nutricionista y esto no siempre, sabemos que en la práctica no siempre es así. Una chica, una adolescente se hace vegana porque la amiga o conocida se hizo vegana, y le parece que seguir su misma receta o el a mí me funciona, el a mí me funcionismo es muy común, y resulta que eso después en su propio cuerpo, que tiene un cuerpo distinto, no camina, no funciona, y ahí es donde la situación se vuelve preocupante, ¿no? Cuando hay un problema de salud en el medio, es donde hay que prestarle atención. A nosotros nos interesa siempre hablar de equilibrios, y lo mismo que en la cuestión ambiental. La carne muchas veces es cuestionada por ONGs o por movimientos ambientalistas, y siempre decimos, nuestra carne no es por ahí, no tiene las mismas características que otras carnes del mundo. Hoy se cuestiona en el mundo a la carne porque se dice que mucha proviene de zonas de deforestación. Y en Argentina la gran cantidad de carne proviene de zonas como la que nos encontramos en estos momentos. En ningún momento hubo forestación y no se necesitó talar el bosque o el monte nativo para producir carne. Entonces, bueno, esto hay que aclararlo, la sociedad lo tiene que conocer y por eso estamos acá. Bien. La importancia, el rol que juegan las redes sociales para todas estas cuestiones, ¿no? Sí, yo lo mostraba, las redes sociales son un ámbito en donde hay muchas noticias falsas, ¿no es cierto? Y quizás como sociedad y sobre todo los nativos digitales que creen estar capacitados para identificar noticias falsas de verdaderas, no lo están, porque es como que se ha ido perdiendo también un pensamiento crítico. Hay estudios, no es una opinión, hay estudios de la UNESCO que demuestran que solo el 2% de los jóvenes están en condiciones de identificar una noticia falsa. Sin embargo, creen que tienen esa capacidad. Y un 50% no sabe distinguir, por ejemplo, entre publicidad y una información. Entonces, bueno, nosotros lo que tratamos es de ver cómo llegamos, obviamente, con la verdad,
y cómo tratamos de llegar a los jóvenes con un lenguaje sencillo y claro para que sea entendible, asimilable. Y en esta etapa también, en relación a este tema, estamos buscando empezar a trabajar también con materiales que les sirvan a los chicos en las escuelas, a los mismos docentes, porque entendemos que hay que empezar a edades tempranas de concientizar a la gente de, bueno, cuán importante es consumir carne y cómo es la forma de producir carne en Argentina, ¿no? Y en eso está el instituto, ¿no? Dando a conocer y divulgando todas estas diferentes actividades. Sí, con mucha fuerza en las redes sociales. El instituto está creciendo muchísimo en todo su ecosistema de redes, ¿sí? Tanto en Instagram, en Facebook, bueno, en TikTok también ahora, para llegar a los más jóvenes. Yo recién mostraba en la presentación un TikTok de María Becerra y cómo eso repercute en todos los posteos de los seguidores, ¿no es cierto? Y verdaderamente, bueno, estas personas tienen mucho poder de influencia en los más jóvenes y vemos que los más jóvenes no siempre toman las decisiones acertadas o su forma de proceder y de seguir casi ciegamente a gente por ahí que podrá tener popularidad y ser influencer, pero que por ahí tienen muy pocos conocimientos de nutrición, ¿no es cierto? Bueno, ahí me parece que hay que también un poco tener presencia del IPCBA con respaldo de profesionales, como lo estamos haciendo. Nosotros estamos trabajando con médicos, como Cormillot, como el doctor Jorge Tartaglione, así que me parece que ahí es donde hay que estar, y sobre todo tratando de tener sintonía y empatía con la gente, no solo en aspectos racionales, sino emocionales, ¿no? Estar en sintonía con los valores de los más jóvenes, que son distintos a de quienes tenemos unos años, y de allí la importancia de estudiar el mercado. Hace 18 años que estudiamos el mercado de carnes en Argentina. Bueno, te agradecemos la atención y te felicitamos también por ser parte de este gran evento aquí en Magdalena. No, un gusto, gracias por participar cubriendo este evento y a disposición, ¿sí? para la comunidad. El gusto de estar con el ingeniero agrónomo Matías Balleres, director de Chacra Experimental Integrada Chascomús, hoy en otro ámbito, en otro campo, siempre campo, pero hoy no en la chacra. Estamos en el establecimiento La Trinidad de la familia Pertino en esta jornada del IPCBA y organizada en conjunto con el INTA. Fuiste uno de los disertantes en esta jornada y el tema fue las promociones de Reirás, ¿no es así? Sí, tal cual, y contando un poco el rol que juega Reirás Anual, no solamente en manantiales, sino en este establecimiento también. Lo comentó Miguel, que muchas de las cosas que ha traído acá las biomanantiales, así que realmente es un orgullo eso. Y bueno, comentando un poquito los resultados de muchos años de ensayo, con promociones hace un poco más de 20 que estábamos probando muchísimas cosas que por ahí no son tan ordenadas en las diapositivas, pero el mensaje es que hay mucha información y que el productor la puede recurrir a ella en manantiales. La importancia de este recurso forrajero en pleno invierno, que uno ve ya por el color nomás y se da cuenta cómo está vegetando, a pesar de que ha sido, desde que yo me acuerdo, el peor año para el Reirás Anual. ¿Por qué? Porque le gusta mucho, necesita mucho la humedad, y es lo que faltó desde su nacimiento, desde el otoño. Tuvimos un otoño-invierno con muy pocas precipitaciones, que no es lo que al Reirás le hace bien. Así todo sigue siendo un recurso muy barato en comparación a otras alternativas que tiene el productor para salir a alimentar a sus vacas en este año. Vemos transitando camiones y camiones de rollo que, si uno lo analiza por kilogramo de materia seca digestible por la calidad, pasa a ser mucho más caro que generar un recurso de estos, o si lo tenemos, generar más forraje vía fertilización nitrogenada, que fue otro de los puntos que tocamos en la charla. Bien. Ahora, recordando lo que dijo Miguel, también una de las cosas que tomó de la chacra fue el manejo de las parcelas, ¿no? Sí, tal cual, los pastoreos horarios o los pastoreos, entrar a la parcela por la tarde, plus que se le pueden llegar a sacar a este recurso con tecnologías de manejo que las hemos experimentado y en algunos casos probado en la chacra Manantiales. Bueno, qué satisfacción, ¿no? Cuando se ve que los productores van tomando, ¿no?, los consejos que desde la chacra ustedes brindan. Sí, realmente, es halagador, y bueno, uno se siente confortado, digamos, justamente por eso, y más cuando lo expresan. Sí, realmente. Bueno,
Bueno, gracias Mati. El gusto de estar con el doctor Alberto Prando, otro de los disertantes en esta importante jornada aquí en La Trinidad, también miembro del equipo técnico de acá del campo. Un gusto, Alberto, encontrarnos y bueno, comentanos un poquito de qué trató tu charla. Hola Florencia, un gusto para mí también. Básicamente la charla que di yo trató de el trabajo genético, del programa genético que se lleva adelante en Cabaña La Trinidad y contar el perfil de ese programa que tiene dos aristas o dos componentes. Uno que hace a la empresa, es decir, tranqueras adentro, pensando en la sustentabilidad económica de la empresa a largo plazo, es decir, la venta de los productos de los toros, de los 180 toros que se prevén vender este año, por ejemplo. Y la otra arista, la otra componente de esto es tranqueras hacia afuera, es decir, pensando en los usuarios de esos reproductores, los toros principalmente y hembras también, en el sentido que quien los compra, el productor, es un inversor, hace una inversión en comprar esos animales porque es su bien de capital en definitiva. Entonces la selección o el perfil del planteo de selección es buscar un animal de tamaño adulto restringido, y mucho crecimiento entre el destete y los 2 años de edad para que el productor tenga la posibilidad de tener una vaca chica de bajo requerimiento que se adapte a las condiciones de cría de nuestra zona y al mismo tiempo quien puede hacer ciclo completo tenga un novillo lo suficientemente plástico, apto como para las distintas posibilidades de engorde, sobre todo pensando en la realidad de nuestros ganaderos, de nuestro sector ganadero, de los vaivenes de la economía, por un lado, y las contingencias climáticas por el otro. Es un animal que se puede terminar para consumo tranquilamente, porque además tiene facilidad de engrasamiento y está pensado para producir un novillito de 380 a 400 kilos, lo cual no implica que si las necesidades financieras, económicas, de mercado, de los productores así lo requiriera, se puede acelerar la terminación alimentándolo de otra forma, pero es dable esa posibilidad. Bien. También la cabaña está dentro del programa BreedPlan. Sí, correcto, exactamente. La Trinidad es una de las cabañas más antiguas dentro de BreedPlan y precisamente lo que yo decía de tener el peso de la vaca adulta restringida y el crecimiento post-destete muy alto, lo más alto posible, se puede hacer gracias a que la cabaña utiliza BreedPlan como herramienta de selección desde el inicio. Eso hace la diferencia a la hora de vender un producto de calidad, diferenciado, totalmente en línea con el eslogan de esta jornada que era el valor agregado, ¿no? La empresa necesita sustentabilidad económica y vende para eso un producto predecible, útil para los productores, que justamente esa capacidad de que se puede predecir lo que va a producir es el valor agregado de los toros que salen de aquí y es lo que la diferencia de otras cabañas que no lo hacen. Bueno, Alberto, te agradecemos la atención, ha sido un gusto reencontrarnos, venimos encontrándonos seguidos últimamente, te agradecemos la atención. Muchísimas gracias a vos, Florencia, sí, y es un gusto también para mí reencontrarme con ustedes. ¿Y cómo llegaste también a la producción del Wagyu, esta raza no muy común para nuestra zona y nuestro país? Bueno, siendo breve, cuando tenía 17 años fui en un intercambio estudiantil a Australia 3 meses y un día me invitaron a comer a un restaurante y un bife común valía 15, 20 dólares y un bife Wagyu valía 50, 60 dólares. Yo no sabía qué era y les digo, pero ¿cómo puede ser que valga el triple? Y me decían, bueno, es una carne especial, distinta. Y yo decía, pero ¿y por qué no estamos haciendo esto? Y volví y le decía a mi viejo, nosotros tenemos que producir esto. Y empezamos a buscar y la verdad había alguna persona que había traído embriones, era como algo muy incipiente. Y bueno, tuvimos que importar embriones y empezamos un camino que arrancó en el 2008 y recién hoy podemos decir que está dando su fruto, ¿no? Después de 14 años, hoy tenemos un plantel de vacas puras, tenemos un núcleo genético, algunos toros, vendemos embriones y empezamos a vender carne. Nosotros implantamos los embriones en el 2008, en el 2009 fue el cierre de exportaciones, con lo cual es un camino largo y
Como todo en nuestro país, que es tan lindo pero a veces difícil. Y bueno, acá estamos hoy con una cantidad de novillos para faena, novillos pesados, que en su mayoría van para exportación, aunque muchos cortes quedan en nuestro país, sobre todo en restaurantes y caterings, ¿no? Bien. Comentanos un poquito de las cualidades de esta carne. Bueno, la principal cualidad es que pone mucha carne adentro del músculo. Esa carne infiltrada o marbling tiene un punto de fusión muy bajo, 30-32 grados, con lo cual lo que resulta es un bife muy tierno, muy jugoso y con un sabor distinto, más bien como una manteca, ¿no? Que es muy apreciado por mucha gente y que está dispuesta a pagar bastante más por obtener este producto, que es más caro y más difícil de hacer. Sobre todo, yo lo que diría es que tarda 4 años, con lo cual lo que vemos hoy es que la oferta viene muy por atrás de la demanda. Hay mucho interés por comer esta carne y la oferta reacciona 4 años más tarde, o sea, con rezagos, con lo cual vemos varios años por delante de buenos valores. Bien. ¿Y cómo está la raza en el país? ¿Se está difundiendo poco a poco? Sí, la raza ya hace muchos años que está participando en Palermo, hay muchos productores, hoy tenemos toros en centros de inseminación, la verdad que hay muchas consultas todos los días, muchas consultas por carne que nosotros no vendemos, o sea, nosotros vendemos el novillo terminado con convenio algunos frigoríficos, pero vemos mucha demanda tanto de genética como de carne. Bueno, Miguel, hiciste mención que está la raza en Palermo y también, bueno, felicitarte porque este año fuiste jurado de la raza en la exposición rural de Palermo. Sí, la verdad que este año el presidente de la raza me pidió, nosotros algunos años concurrimos y este año como no concurríamos me pidió ser jurado y la verdad que para mí fue un honor muy grande, algo muy lindo y lo disfruté mucho. Bueno, merecido. Bueno, muchas gracias Miguel por la atención. Reitero las felicitaciones por este gran evento que han hecho acá en la zona. Saludos para todos y gracias por las atenciones recibidas. Bueno, muchas gracias para nosotros, es un gusto tenerlo.